Atalaya Visión presenta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. 2026, año de decisiones, año de anuncios, de cambios, de ajustes, año en el que están ocurriendo cosas que no pensábamos que fueran a pasar en este intrépido 2026, año preelectoral, en donde vamos a estar, por supuesto, muy pendientes de la agenda nacional y sobre todo en lo local, de lo que viene, de lo que se avecina. Por eso hoy tenemos un programa especial y para inaugurar este ciclo 2026, bueno, pues agradezco que aquí junto con mi compañera Ivonne, bueno, pues vamos a platicar con el coordinador de los diputados federales, don Rubén Moreira, que siempre es un gusto tenerla aquí y tener aquí de visita en Campeche. Pues es una gran ciudad, un gran estado, y esta es una gran capital. La gente es siempre muy amable, es muy emblemático el lugar y recorrer las calles, pues no solamente es un placer, ilustra, siempre hay una historia nueva que conocer. Aquí en esta parte de la península es donde empieza la patria, ¿no? Porque es donde hay el primer encuentro entre dos grandes culturas. Y aquí empieza México, entonces estar acá pues es formidable y comer más. No, y aparte particularmente, pues aquí Campeche siempre ha sido de alguna otra manera, siempre andamos dando la nota y vaya de qué formas terminamos siendo parte de la noticia y aquí pues yo creo que también hay figuras que no solamente han trascendido, figuras que han trascendido de la política local a figuras nacionales, uno de ellos el presidente de su partido y otras figuras en otras siglas que de alguna otra manera tienen una posición nacional para bien, para mal, positiva, negativa, dependiendo finalmente de quién lo diga y quién lo vea. Pues de lleno nos vamos con los temas, luego ahí nos quedamos sin tiempo para platicar. 2026 y uno de los temas que vinieron coleando todo el año que concluyó fue el anuncio y la amenaza, la advertencia de la reforma electoral, hoy bautizada Ley Maduro, una reforma que busca acotar de alguna otra manera, incluso con pretensiones de desaparecer a la oposición en este país. Efectivamente, nosotros estamos en un momento crucial para el país, porque frente al año 2026, pues ya en el horizonte aparece el 2030. Y al país le están sucediendo tres cosas. Una inseguridad que no baja, por más que se dice. Una economía que tiene muchos problemas. La economía de la nación no crece económicamente. El país, el caso terrible de Campeche, es el segundo estado que pierde más empleos en el 2025. La inflación no cede como debería. El entorno internacional, yo ahora estoy en tema económico, el entorno internacional en materia económica se antoja difícil para nosotros. Este tema del petróleo de Venezuela, pues nos impacta a nosotros porque nosotros producimos petróleo. Por otro lado, las finanzas del gobierno federal están en dificultades. Por eso, a partir de hace unos días, subieron los impuestos, van a perseguir a más contribuyentes. Se va a contratar más deuda, acaban de colocar bonos por $9,000 millones. La deuda este año va a crecer 1.7 billones de pesos, es un crecimiento muy grande. Al cierre de este año se habrá duplicado la deuda histórica del país. Y lo último, recortes. Hay poco dinero, se están destinando al pago de la deuda y por lo tanto hay poca obra en el país y esto se está notando. Ante esto, se antoja que para el 2030 pues vamos a tener muchas dificultades y Morena sabe que va a ser muy difícil que retenga la presidencia de la República y por lo tanto pues se está preparando para no entregar el poder. ¿Por qué Ley Maduro? Pues porque igual que, y lo dijo Corina Machado, igual que en Venezuela se desmanteló el Poder Judicial, se quitaron los órganos autónomos, se atacó con una fuerte censura a los medios y se colonizó el órgano electoral para que la noche de las elecciones 2030, cuando se vaya a cantar un resultado, pues solamente sea el resultado que el gobierno autorice.
Y esto lo van a tratar de amarrar con esta que nosotros le decimos Ley Maduro, que se basa en 3, 4 pilares, pero que tiene como objetivo no soltar el poder. Y debilitar, o sea, evitar a la oposición, ¿no? A través de estas estructuras que quieren hacer en la reforma electoral, de disminuir el financiamiento público, de hacer una votación a modo electrónico, o sea, una serie de cosas y de puntos que lo que quieren es de manera especial desaparecer los grupos de oposición. Efectivamente, lo que nosotros sabemos de la Ley Maduro es que tiene 4 pilares. Primer pilar es debilitar al máximo al órgano electoral, quitarle recursos, quitarle capacidad de operación, quitarle auxiliares, que son los órganos locales. Esa es una parte. Segunda parte que nosotros vemos de esta Ley Maduro es debilitar a los partidos políticos. Bajo el pretexto de que se gasta mucho, que nosotros decimos, pues que se vea bien cómo se gasta, pues al momento de quitar el financiamiento a los partidos, ¿quién haría política en el país? Los grandes oligarcas, como sucede en otros países, el narcotráfico, que tanto le gusta a Morena, o los políticos ligados al gobierno. La siguiente parte es la representación en el Congreso. ¿Dónde está la oposición ahora? En los congresos. Entonces, bajo el pretexto de que los plurinominales no funcionan, no obstante que Morena llega al poder a través de los plurinominales, lo que se quiere quitar es la representación proporcional. El diputado de representación proporcional representa a la sociedad que sus candidatos no triunfaron. En este caso, el 46% de los mexicanos votó por una opción distinta que Morena. Entonces, cuando dicen, vamos a quitar los plurinominales, realmente lo que quieren es quitar la representación proporcional. Cuando dicen que no haya reelección, realmente lo que quieres es que los diputados que estén en el Congreso, locales y federales, pues no tengan el conocimiento ni la presteza para, en todos los casos, estar siendo la mejor oposición. Cuando dicen vamos a quitarles el fuero, pues lo que sucede es que el diputado que se suba a la tribuna y denuncie al gobierno federal, pues cuando salga le inventan y le montan un choque ahí en Congreso de la Unión y va a dar al bote. Y entonces ya no se presenta a la siguiente sesión, que es como sucedía en tiempos de Porfirio Díaz. Entonces, estamos ante la construcción de una dictadura, de un golpe autoritario, a través de una cosa que se llama Ley Maduro. Que bajo el objetivo que tienen, que dicen que son iniciativas que quieren fortalecer, ¿no?, a lo que es el Estado, al país, pues más bien vienen a desaparecer esos grupos, o a debilitar esas cúpulas políticas de los partidos políticos. Sí, Morena es un especialista en sembrar narrativas, ¿no? Aquí nos prometieron, por ejemplo, un servicio de camiones que iría lleno, que satisfacería las necesidades, y no es así, ¿no? Se nos prometió que el Tren Maya iba a traer mucho empleo y pues estamos perdiendo empleo. Se dijo que Pemex iba a ir a la isla, a Carmen, y resulta que nunca fue, y al contrario, ¿no? Ahora no le pagan a los proveedores. Pero Morena siempre está generando narrativas. Esta narrativa de que las cosas salen caras, pues te voy a decir una cosa, el INE no gasta ni la mitad de lo que va a ser el subsidio del Tren Maya. Entonces, se construyen esas narrativas para tratar de engañar a la gente. Se habla de soberanía, por ejemplo, cuando el presidente López Obrador, y yo sé que a la gente que votó por él no le gusta, el presidente López Obrador prometió soberanía alimentaria. Bueno, hoy importamos más maíz que en tiempos de Peña Nieto. Se habló de soberanía energética. Hoy tenemos gas en este país para 6 horas. Es decir, si nosotros entramos en una dificultad con nuestro proveedor, que es Estados Unidos, y nos corta el gas, para hoy en la noche no hay cómo cocinar en las casas. Oiga, diputado, y ahorita que acaba de mencionar esto, así como está la situación hoy en día y que estamos viendo que en vez de ir para adelante vamos hacia atrás, nos viene también el Tratado de Libre Comercio. Y ante la situación que estamos viviendo, pues obviamente no pinta un panorama favorable para México. No, el Tratado de Libre Comercio nos constituyó en el principal proveedor de Estados Unidos.
El Tratado de Libre Comercio hizo de una región muchas oportunidades y mucha fortaleza. Hay que recordar dos cosas. La primera, cuando se firmó el TEMEC, allá estamos hablando de 1993, hubo un grupo de mexicanos que estaba en contra de eso. Ese grupo estaba encabezado, entre otros, por López Obrador, entre otros por la actual presidenta de la República. Ahora, cuando llegan al poder, se dan cuenta de que el tratado es indispensable para que el país sobreviva, que es para ser competitivos. Pero la otra cosa hay que recordar, ellos no tienen expertos. O sea, se rompió toda relación con Estados Unidos desde hace años y entonces la negociación se antoja con muchas dificultades. Y sobre la mesa ya se puso un golpe, que es Venezuela. ¿Qué le dijo Estados Unidos a Venezuela? Las cosas son como yo quiera. Porque Venezuela pues, estaba en una gran debilidad, como nosotros. Venezuela estaba dividida, como nosotros. Venezuela no era un espacio democrático, lo que se está intentando por Morena. Venezuela tenía mala fama en temas de seguridad, como nosotros. Entonces se van a sentar así a negociar, pues no sé cómo nos vaya a ir. Y el gobierno no tiene dinero y el país no crece, que son dos cosas distintas, ¿no? El país somos todos nosotros cuando vamos a comprar el súper. Y el gobierno es el que tiene que pagar médicos, educación, hacer carreteras. No tiene dinero. Y no tiene dinero, pues porque gastó mal, tan sencillo como eso. Una mala planeación. Un mal ejercicio. Un mal ejercicio. Una mala idea de qué hacer. Por ejemplo, Campeche capital. Pues Campeche debería de ser el gran centro turístico alternativo en la península. Suena tan bonito. Pero ahora cuando tú recorres las calles, pues está todo escarapelado, como decimos en el norte. Dejado. Está dejado. Olvido. En el olvido. Vemos que algunos hoteles han cerrado. Bueno, ¿por qué? Pues porque el gobierno también, el gobierno federal, quitó el programa de pueblos mágicos, porque quitó las zonas metropolitanas, porque no está apoyando las carreteras, porque esto es cada vez más inseguro. El año empezó violento acá. Bueno, pues entonces el país no crece, la economía no crece y el que nos está viendo está batallando para ir a comprar lo necesario para vivir, ¿no? Empezó violento, acaba de decir que el año empezó violento. Yo creo que esta administración empezó violenta, ¿no? Y no la hemos visto pasar. Estamos viendo y viviendo situaciones en el Estado que antes no existían y lamentablemente hoy las estamos viendo. Antes se escuchaban los atentados, los asesinatos o alguna situación en algún lugar a las orillas de nuestro Estado. Hoy ya, y en horarios nocturnos, digamos, hoy ya a plena luz del día, en los lugares más céntricos y más con muchísima concurrencia, entonces ya estamos expuestos. Ya estamos expuestos y definitivamente no es cómo lo cerramos, sino cómo lo iniciamos desde hace 6 años. Lamentablemente también decía usted de los préstamos y de las deudas que se están adquiriendo en nuestro Estado, en el país en general. Si en algún momento viéramos que estamos recibiendo un beneficio, una mejora, un desarrollo, en donde se llame en el sector salud, en el educativo, pues a lo mejor pudiéramos pensar, bueno, están haciendo, no fallaron las cosas, pero todo es error tras error, error tras error. Yo creo que mucho es porque pues, se llegó con prejuicios, con malas ideas, se llegó sin tener estudios, ¿no? Yo recuerdo que un gobernador de aquí de la península, cuando le plantean López Obrador el tema del Tren Maya, le dice, oiga, una parte del tren está sobre la zona protegida de Calakmul. Y entonces dicen que López Obrador agarró un lápiz y le echó una raya por el otro lado. Bueno, eso es no tener planeación, eso es no tener pensado qué hacer. Por eso una obra de ese tamaño, de esa envergadura, no está funcionando. No tiene conexión el desarrollo hotelero con el desarrollo ferroviario, con el desarrollo turístico y con las oportunidades.
Y lo pasa lo del interoceánico. Y alguien que está en Campeche puede decir, bueno, ¿y el interoceánico a nosotros qué? Bueno, van a agarrar dinero de acá para ir a arreglar el interoceánico. Solamente arreglar las vías, que ahora resulta que no estaban arregladas, costó algo así como 9,000 millones de pesos. Y terminamos en un tren que se fue 80 metros para abajo. Sí, además un caso, ¿no?, que exhibió una red de corrupción, remontó, ¿no?, a las figuras que finalmente estuvieron como supervisores honorarios del presidente. De nueva cuenta el tema de los hijos del presidente metidos en una red de complicidades, de amigos, de cómo se vio beneficiado. Entonces vuelve a poner de nuevo en la escena ese tema que pone a cuestionar estas obras que en Campeche, como fue el caso del Tren Maya y como muchas otras que hay en el país. Y que todo es como, Oliver, como una cadena de improvisaciones. O sea, ¿por qué nos dice el presidente, tengo de supervisor honorario a uno de mis hijos? Bueno, necesitamos supervisores que se les pague, que tengan un equipo de supervisión y que le sepan el tema. O sea, esto no es de buenas ondas, ¿no? Entonces todo eso nos lleva a la improvisación y todo esto nos está afectando porque hay recortes en salud. Por eso va la gente a los hospitales y no hay medicinas. Hay recortes en educación. Por eso hay las escuelas, universidades politécnicas y tecnológicas están batallando. Es uno de tantos ejemplos que hay ahí. Hay problemas en infraestructura. ¿Dónde está ese dinero? Bueno, se está pagando deuda, por un lado, pero está pagando 1 billón de pesos en caprichos. Es decir, subsidiar Aeroméxico, subsidiar el AIFA, subsidiar el Tren Maya, subsidiar las refinerías, o sea, todo es eso, y por el otro lado no vemos que esto funcione. Subsidiar adolescentes o jóvenes para que no desarrollen y para que no mejoren la educación y se hagan profesionistas, subsidiar porque es a través de esos programas de apoyo, de becas, donde les dan y les facilitan la vida. Subsidiar este tipo de cosas que al final del día vienen siendo comprando conciencias y votos. Pero fíjate, en los programas sociales hay dinero para ellos hasta ahora. Sí, sí. El problema no está en los programas sociales, sino está en el complemento necesario que debería haber. Está bien que una persona de la tercera edad reciba una cantidad, estoy de acuerdo. Yo también. En eso no hay problema. El tema es que ahora se gasta su dinero en ir a pagar la diálisis, porque en el seguro no hay. Está bien que una madre reciba dinero, sí está muy bien, pero el problema es que ahora, si tiene diabetes, pues tienen que comprar ya sus medicinas. Entonces, ¿y por qué no hay ese dinero para esa segunda parte? Bueno, pues porque un día un presidente dijo, vamos a hacer la refinería de Dos Bocas. Ah, muy bien. ¿Y dónde la ponemos? Ah, pues un día andaba yo ahí por mi tierra y ahí me gustó un charco que era un manglar. Ah, muy bien. ¿Y como cuánto sale una refinería? Pues como cuánto te gusta. Pues como 8,000 millones de dólares. Ah, muy bien. Nada más que ahorita va en 24,000 millones de dólares. Pues por eso la señora que nos está viendo y que recibe su beca o su programa social y que debería utilizarlo, pues a lo mejor para arreglarse sus dientes o para irse a un viajecito aquí cerca. Para invertir, para producir, no sabemos. O para impermeabilizar su casa. Pues en lugar de eso lo tiene que utilizar para las medicinas, porque el hospital no está funcionando. Yo quisiera regresar nada más para hacer alguna precisión, sobre todo lo que viene para los estados. 2026, 2027, un año en el que va a haber elecciones en 17 estados para la gobernatura, entre esos Campeche. Y en este tema de la reforma electoral de esta bautizada Ley Maduro, uno de los temas tiene que ver precisamente con este austericidio que viene reduciendo y el tema de las OPRES, o sea, el Instituto Electoral, en este caso Campeche, el IEC, pues está en este riesgo finalmente de terminar descabezado, de desaparecer. ¿Quién va a ver las elecciones? O sea, ¿quién va a ser el árbitro que va a garantizar? Si de por sí las instituciones electorales de alguna otra manera siempre están en la mira, en cuestionar las decisiones, ¿quién va a garantizar que en este estado, que en Campeche 2027 vaya a existir condiciones para que lo que fue a votar las y los campechanos se traduzca en un voto real?
O sea, ¿quién va a garantizar ante este panorama y ante esto que vemos en esta propuesta de reforma electoral? Bueno, te voy a decir dos cosas previas. La primera, en teoría no solamente hay elecciones para gobernador, para diputados, para alcaldes, para diputados locales, no. También va a haber elecciones para el tribunal. Bueno, ya- además, que lo que ya está fueron- pendiente en el caso de Sí. Campeche. Y en el caso de todo el país. Con acordeón seguramente. Porque son los tribunales locales más el Poder Judicial Federal. Bueno, entonces, ¿cómo se va a realizar esa elección? Ya va a ser así de entrada de una complejidad. Coahuila tiene elecciones en el 2026. Es el único estado donde va a haber elecciones en el 2026. Y yo lo agarro de ejemplo porque ahorita Coahuila sus 16 distritos los ganó el PRI hace 3 años. Si aplicáramos la ley Maduro, pues nada más habría diputados del PRI. ¿Y eso estaría bien? Pues yo digo que no, ¿no? Porque hay una parte de la población que no vota por el PRI. Entonces no quedaría representada. Después de decirte eso, 2027 tiene todas esas elecciones que ya dijimos. ¿Qué pasó en Venezuela? ¿Por qué nosotros le decimos ley Maduro? Porque cuando pierde Maduro, con el 70% de los votos en contra, porque el país no tiene que comer, porque la gente no puede salir a la calle porque hay violencia, le preguntan al órgano electoral, oiga, ¿quién ganó las elecciones? Ah, no, pues el señor Maduro. Oiga, ¿y las actas? No, mire, y sacaron un PowerPoint. Eso es lo que sacaron. Oiga, muéstrenos las actas. No, ¿para qué si aquí las tenemos? Para eso quieren desmantelar todo. O sea, para eso, porque si desmantelan todos, aunque sea buena gente la que esté ahí, no va a poder contar, como dices tú. Y tú le metes todas esas votaciones, y ahí en medio de eso, pues va a suceder lo que ellos quieran. Porque ellos tienen un gran problema. No se pueden ir del gobierno. No se pueden ir, entrecomillado, ¿eh? ¿Por qué no se pueden ir? Porque han hecho tanto destrozo que si se van, pues los van a pasar a la evaluación y le van a decir a alguien, oiga, usted construyó el tren interoceánico y no compró los seguros, pues, ¿qué pasó? O usted construyó el tren interoceánico y resulta que no hizo las licitaciones. Por eso Maduro no se iba, porque ya no se podía echar para atrás, porque pues, el costo iba a ser muy caro. Entonces, están preparando eso. Ahora, hay otra cosa de fondo. ¿Campeche y Nuevo León es lo mismo? ¿O Campeche y Coahuila? ¿O Nuevo León y Coahuila? No, por eso somos estados. Entonces, lo que están también es tratando de eliminar la figura estatal. Y si así no se resuelven los problemas, sin autoridades estatales, pues va a ser mucho más difícil. Sí, porque, o sea, digo, sin lugar a dudas, en muchos estados, pues bueno, este año de definiciones, este 2026, pues va a venir rudo, ¿no? Y en el 27, pues al final de cuentas lo que está en juego es el poder. Y la continuidad en los estados en donde gobierna Morena, pues yo imagino que va a haber preocupaciones, como bien menciona, si el que llega no es del mismo equipo, ¿no? Porque, pues bueno, la posibilidad de revisar, la posibilidad de plantear que aquí otra fuerza política, que regrese el PRI, que vaya el PRI conjunto, que vaya otro partido que sea distinto a Morena, pues es el riesgo de revisar contratos, de revisar el recurso donde se fue. Y por eso la preocupación, porque además vemos igual a órganos electorales débiles, cuestionados, o sea, independientemente de los que están. Sumado a ello, las instituciones de transparencia, desaparecidas, todos estas instituciones que ya no vamos a tener en la próxima elección. O sea, no va a haber manera de poder revisar lo que sucede, de poder investigar. Están acotados todos los espacios. Claro, y te voy a poner un ejemplo a lo mejor de otro lugar para que también lo ilustremos de otro problema que puede haber. Sinaloa. La ley Maduro debilita a los partidos, les quita el financiamiento público. Bueno, pues ¿quién va a tener dinero para hacer campaña? Pues los narcotraficantes. Claro. La ley Maduro disminuye al órgano electoral, pues ¿cómo vigilas y cómo armas las casillas? Pero además disminuyes el número de diputados opositores. Ah, pues nadie protesta.
Pero todo eso al final del día tiene consecuencias. O sea, suena muy padre. Cuando se critica el PRI de los 60, de los 70, dicen, bueno, es que el PRI era un partido casi único. Sí, pero vio qué iba a pasar y entonces empezó a transformar. Porque además es un partido que venía de una revolución con esa legitimidad. En el caso de Morena no viene de una revolución. ¿Y qué está sucediendo? Va en una involución el país. Entonces vamos a tener serios y graves problemas. Por eso ley Maduro. O sea, a lo mejor la noche de la elección, Maduro se puso a bailar y dijo, pues, yo gané. Háganle como quieran. Claro. Aquí dice la autoridad que yo gané. Aquí tengo el ejército que dice que yo gané. No hay oposición en el Congreso porque yo no quiero. Ya está, yo ya fregué y mira lo que pasó. Que eso es parte de lo que es la ahora, que entre los cambios y las regulaciones que quieren hacer en la reforma electoral es la votación electrónica. Antes pasabas y veías la fila en donde estuvieran las casillas y dices, bueno, más o menos te estás dando una idea de cuánta gente, haciéndole una manera electrónica. ¿Quién te garantiza? Lo electrónico está hecho por la mano del hombre, entonces, ¿quién te garantiza que va a ser seguro? ¿Va a ser eficaz? Hace unos momentos hablaba precisamente de un espacio en donde la oposición tiene estas figuras, tiene esta representación y es justo donde quieren acotar, donde quieren desaparecer, y son en los congresos, la Cámara de Diputados, el Senado de la República, que aunque se ha reducido el número en comparación de las bancadas de estos partidos mayoritarios, pero es ahí donde se está dando la batalla, desde los congresos locales, desde la Cámara de Diputados y desde el Senado de la República. Es desde ahí en donde se puede decir, pues en igualdad casi de circunstancias, en el mismo foro, lo que está pasando en el país. Y es desde ahí donde el ciudadano puede, con sus representantes, levantar la mano y decir, oye, aquí hay un atropello. Pero si tú quitas a la oposición, pues entonces ya no hay nadie que diga nada. Y agarré un ejemplo con el caso del PRI. Si ahorita tuviéramos la ley Maduro, en Coahuila los 16 diputados serían del PRI. Oye, qué padre. Sí, pero ¿y eso está bien? Pues no está bien, hombre. Tienen que estar representados el resto. Y que cuando haya un debate digan, oye, me está pasando esto, y que se negocien los presupuestos y muchas cosas. Entonces, el futuro así se ve bastante oscuro. Hasta que sucede lo que sucede. O sea, la realidad vence las circunstancias y tenemos problemas pues gravísimos, ¿no? A Morena no le gusta la evaluación, a Morena no le gusta los contrapesos, a Morena no le gustan muchas de esas cosas que hacen que un país crezca. En medio del caso Nicolás Maduro, que vaya que ha sido un tema polémico, vaya manera de iniciar este año, las declaraciones del presidente Trump, una vez más, y no una, no dos, sino ya en varias ocasiones reitera lo antes dicho: México gobernado por el crimen organizado y no por sus autoridades. O sea, siembra el tema, genera estas polémicas, la insistencia del presidente. Seguramente esto pone a pensar, a cuestionarse lo que puede ocurrir en este próximo año. Digo, la manera finalmente como lo va a afrontar Estados Unidos, porque pues ya vimos que si quiere, o sea, echa mano del ejército, echa mano de una intervención militar. Estamos ante un cambio en el orden mundial, pero no es un cambio desconocido, no es algo que en el pasado no hubiera sucedido. Las naciones más poderosas pues tratan de proteger sus intereses, lo que es natural. En la política exterior, decía Henry Kissinger, pues no es de buenos y malos, es de intereses de las grandes potencias. Ellos tienen que garantizarse su abasto, por ejemplo, de petróleo. Bueno, por lo tanto, dos cosas: no puedes dar pretextos, y México da muchos pretextos, y segundo, tienes que estar fuerte, y México está muy débil. Entonces, este tipo de advertencias, pues debería tomarlas más en serio Morena. El presidente Trump, en su toma de protesta, hizo referencia a un presidente, al 25 presidente de Estados Unidos, McKinley. ¿Quién era McKinley? McKinley pasó a la historia por ser conocido como el Napoleón del proteccionismo.
cambió la política migratoria de Estados Unidos. Y él, McKinley, es el que pasa a dominar para Estados Unidos Cuba, Puerto Rico, las Filipinas y la isla de Guam. ¿Y por qué sucede eso? Pues porque España tenía un imperio de 500 años que estaba reumático, que estaba anticuado, vaya, por no utilizar otra palabra. No se preparó para los cambios del tiempo. México no se ha preparado. Tenemos, como lo dije hace rato, gas para 6 horas. El ejército terminó con una... y la Marina, desgraciadamente, terminaron con un prestigio abollado. Por otro lado, compramos más maíz que en tiempos de Peña Nieto. Entonces, pues estamos en el peor de los mundos, con pretextos para que nos estén apretando, porque López Obrador dejó de combatir a los criminales y con una debilidad tremenda que no nos permite decir, a ver, mira, yo comida tengo, yo energía tengo, yo instituciones fuertes tengo, yo respaldo de todos los partidos tengo, ¿no? Lo que hizo Morena fue una madurada, ¿no? Pero, y es que además, yo imagino la figura de la presidenta, que además le da vueltas al asunto, no lo aborda de frente, dice, así habla Trump, así es Trump. Por otro lado, una figura... Eso decía también Maduro, ¿eh? Sí, y se bailaba y se reía y TikTok y todo. Pero al final de cuentas, también una figura debilitada, porque el mismo expresidente Andrés Manuel López Obrador reaparece en la escena pública y sigue mandando el mensaje de que el que manda es él y no la presidenta. O al menos así se interpreta por mucha gente. Y eso, yo imagino que debilita la imagen presidencial. Sí, porque nosotros tenemos un país que políticamente está sustentado en el presidencialismo. Así como hay otras naciones que tienen jefe de gobierno y jefe de Estado, o España, que es un jefe de gobierno sustentado en un parlamento. Nosotros tenemos un país presidencial, muy parecido a Estados Unidos, donde el jefe de Estado es el mismo que el jefe de gobierno. Pero entonces, esa figura que es la presidenta de la República tiene que tener cuidado en el balance entre las dos cosas. El jefe de Estado representa a todos. El jefe de gobierno al partido triunfador. Y a veces la presidenta oscila más o gravita más hacia el tema del partido triunfador. Y a eso le metes una complejidad, un maximato. Alguien dice, es que la presidenta es la que manda. Bueno, seguramente dispone muchas cosas, ¿no? Pero ¿dónde está el poder en este país? Cuando muere Obregón, Calles diseña un partido. Y lo primero que sucede es un conflicto con Pascual Ortiz Rubio, porque Pascual Ortiz Rubio es electo presidente y quiere tener al presidente de su partido, de su mismo grupo político, y pone a un presidente del partido que dura un mes, porque el partido lo quita y detrás de ese nuevo presidente estaba Calles. Y entran en un conflicto de 2 años, que pasa incluso por un atentado para Pascual Ortiz Rubio, hasta que Pascual Ortiz Rubio dice, no puedo, y él es más fuerte que yo. Y Calles no era prudente porque aparecía, porque mandaba a traer gente. Hay una frase famosísima, aquí vive el presidente, Castillo Chapultepec, y el que manda vive enfrente, Colonia Anzures, o Nueva Anzures, ahí vivía Calles. Y si pasaba algo, Calles salía en el periódico. Y si estabas en una crisis, hacía un libro Calles, o sea, así. Bueno, pues no pueden gobernar Pascual Ortiz Rubio, como ahora no puede gobernar la presidenta, porque no puede tener el gabinete que ella quiere, porque todos son recomendados del otro, porque no puede decir, ¿saben qué? El interoceánico no funciona, no, porque se lo encargó el otro. Entonces, ayer unos periodistas en la Ciudad de México me decían que la presidenta tendrá que algún día resolver entre el divorcio o el gran pleito. Si no se divorcia de López Obrador, va a tener un gran pleito con los americanos. Ahora, hablando precisamente de eso, el presidente nacional del PRI justamente ha hecho referencia, ¿no?, a una muy mala agenda
en temas de política exterior, que hemos como país reducido nuestra presencia y no hay este nivel, ¿no? Finalmente la diplomacia ha estado, pues ha sido utilizado también en estas figuras como una especie de premios o como una especie de refugios. Vemos el caso de Gers Maneda ahora recientemente en Inglaterra, y por parte de la presidencia nos hemos fallado en la política exterior, estamos fallando en la política exterior. El gran discurso de Alejandro Moreno es el llamado a la sensatez, a decir un poquito lo que yo dije al principio. Estos son de los intereses de los mexicanos, no de los intereses de un partido, no de los intereses de una persona, no, es los intereses de los mexicanos. O sea, no puedes estar poniendo en riesgo la patria porque, mira, yo pienso de esta manera, a mí me interesa esto. No, ¿cómo salvas al país? Entonces, Alejandro lo ha dicho de diversas maneras y en varias ocasiones. Por ejemplo, ¿es el secretario de Relaciones Exteriores la mejor carta que teníamos? Pues no, ¿verdad? Pues no. Oye, ¿tenemos los mejores embajadores? Pues tampoco, ¿verdad? Oye, ¿tenemos un buen presupuesto para nuestros consulados? Mucho menos. Oye, ¿los mexicanos en el extranjero? No, tampoco. Oye, ¿tenemos una política migratoria? No menos. Bueno, ¿y tenemos una política multilateral? No, mira, ya no vamos a tal parte, nos enojamos no sé dónde, no le contestamos el teléfono a no sé quién, nos peleamos con el que puede ser nuestro principal aliado europeo, que es España. Oye, esto no es de que si nos conquistamos o no nos conquistamos, es el interés de este país, hombre. Esos son otros discursos. Eso es lo que nos está diciendo Alejandro. Y han ido sucediendo las cosas como él las ha planteado. Pero vemos ahora esta intención, ¿no?, de cambiar el nombre a la materia de español a lengua, ¿no? Es que son distractores, son ideas. Bueno, el otro día vimos al señor Marx peleándose con el señor Delgado en la Secretaría de Educación Pública por los libros de texto. Bueno, no deberíamos estar todos concentrados, entre otras cosas, en producir más. No debemos estar todos concentrados en ser más competitivos, en que nuestros chavitos, nuestras chavitas, nuestros niños aprendan su lengua originaria, con la cual debemos estar orgullosos, pero también el inglés, para que cuando venga la empresa norteamericana seamos más competitivos que los países que no son bilingües o trilingües. Claro. O Y sea, con todas estas... son cosas muy prácticas, ¿no? Y con todas estas cosas, estos detalles, estos puntos, esta puntualización que ha hecho de que no estamos bien por ningún lado, las relaciones tampoco las llevamos bien. Lo que nos queda muy claro y lo cierto es que México está viviendo la antesala de un futuro incierto. Bueno, ni tan incierto. Sí, dice Héctor Aguilar Camín en un reciente libro, La dictadura germinal, ¿no? Que está el nacimiento de la dictadura. Alguien me decía que a lo mejor yo era muy extremo. No, yo pongo las cosas como son. Se quedaron con el Poder Judicial. Quieren desaparecer el Poder Legislativo. Quieren que no haya autonomía en los órganos electorales. Metieron al ejército en todo para hacer negocio. Hay una censura a la prensa en todas partes. Bueno, ahora que nos digan si ese no es el camino a una dictadura. Claro. O sea que de incierto más bien no tiene nada. Todo está muy cierto. Todo está muy cierto. Uno de los, recientemente, el periódico Reforma justamente señala, ¿no?, México, proveedor número 1 de Cuba, y entre los señalamientos, bueno, ubican profundamente a este gobierno emanado de Morena como financiador de lo que señalan como una dictadura, ¿no?, Cuba. Y ante esta situación que ocurre en Venezuela, bueno, seguramente tendrán complicado y seguramente México tendrá que comprometerse. O sea, ahí como que están atorados en este tema, además exhibidos por el financiamiento que hay, como si no necesitáramos, ¿no?, las gasolinas aquí. Mira, te voy a contar una historia rápida. ¿Cuándo expropia el petróleo Lázaro Cárdenas? Bueno, lo expropia meses antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial, porque sabe que no puede haber represalias por expropiar el petróleo, porque viene la Guerra Mundial. ¿A quién le vende Lázaro Cárdenas el petróleo originalmente? Pues como los americanos
y los británicos estaban enojados porque les expropiaron el petróleo, porque no pagaban buenos sueldos, entre otras cosas, pues México le empezó a vender el petróleo a Alemania y a Italia. A ellos les vendía el petróleo. De hecho, nuestros primeros barcos tanqueros fueron italianos. Los que después hundieron en el Golfo, el Faja de Oro y el Potrero, ya no eran italianos. Cuando viene la Segunda Guerra Mundial, ya está Ávila Camacho. Y Ávila Camacho, muy hábilmente, le dice a los americanos: oye, te propongo algo. Pues tú tienes un problema, ¿no? Que los alemanes van ganando la guerra, y este es un respaldo. Y los gringos le dijeron que sí. Bueno, mira, yo te vendo el petróleo a ti. Va muy bien. ¿Y qué más? Y además ya no te pago la expropiación. Ándale, muy bien. ¿Y en qué me vas a traer el petróleo? En los barcos italianos que vamos a decomisar aquí afuera. Bueno, esa es la realidad del mundo. Sí. O sea, el problema no es venderle petróleo a Cuba o no venderle petróleo a Cuba. El problema es que cada vez producimos menos petróleo. Éramos el quinto productor de petróleo en el mundo. Ahora somos, creo que, el 30 y tantos productor de petróleo en el mundo. López Obrador no hizo exploración. O sea, ese es el problema. Los países fuertes pueden hacer lo que se les pegue su gana, e incluso jugar a la geopolítica. Pero si no eres fuerte, si estás todo dividido, pues no puedes jugar a nada, ¿verdad? A nada. Es como querer jugar fútbol con una pata quebrada, ¿no? Ese es el problema de México. Que López Obrador se creía Bolívar, que López Obrador se creía Benito Juárez. Ese es el problema. Sin serlo. Esa es la dificultad. En la agenda parlamentaria, ahora que se retomen todas estas actividades, ¿qué sigue? O sea, ¿qué viene para este 2026, además de esta reforma electoral? Es una agenda muy interesante. Y yo, qué bueno que estoy con ustedes, y porque aquí nos está escuchando muchísima gente en la península. En el 5 de febrero de 2024, es decir, vamos para 2 años, el presidente López Obrador ve que la oposición está creciendo, que los partidos se van a juntar, PRI, PAN, PRD, que surge una candidata, que es Xóchitl Gálvez. Hoy, después de la elección, uno puede decir muchas cosas, pero en ese momento era una voz fresca y estaba creciendo. Y entonces sale y propone un montón de cosas en una reforma constitucional. Prometió muchas cosas, entre ellas el salario mínimo profesional. Un salario que en estos momentos es de 18,000 pesos mínimo para policías, para enfermeras, para médicos, para soldados, para Guardia Nacional. Dijo que el salario mínimo profesional sea el equivalente al salario promedio del Seguro Social. Ahorita es como 18,000 pesos. Pensó que Alejandro Moreno, líder del PRI, en aquel entonces Marco Cortés, líder del PAN, y Jesús Zambrano, líder del PRD, le iban a decir: no, oiga, no. Pues nada, que le dicen que sí. Y vamos y votamos en Cámara de Diputados, y votamos en Cámara de Senadores, y se viene a todos los estados, y los estados votan que sí. Aquí el Congreso de Campeche votó que sí, el Congreso que domina Laida votó que sí. Bueno, ¿qué dice el trámite constitucional? Que una vez que pasa esto, se regresa a la Cámara que votó en segundo lugar, que fue senadores, para que se haga la declaratoria de constitucionalidad y se manda el documento a la presidenta para que se publique en el Diario Oficial, y entonces empieza a suceder lo del aumento de sueldos. ¿Qué pasó? Se votó en todas partes y no se ha publicado. Entonces, una primera parte de la agenda es que Lauricel Castillo publique eso, y los policías de Campeche, o los de Carquiní, o los de Palizada, o los policías puedan ganar 18,000 pesos. Y no en compensaciones. Y no, son 18,000 pesos de salario, más prestaciones. Sí, porque si bien hay algunos incrementos, pero van como bonos. Bonos, apoyo. Que no se ve reflejado Así, finalmente. 18,000 pesos de sueldo, más prestaciones. 18,000 pesos que van a tu pensión futura, que van a todo, ¿eh? Bueno, publíquenlo, ya lo votaron. Yo hago un reto al
la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Congreso local a que le diga a Lauricel, oiga, publíquelo. Se están haciendo patos, todos. Esa es una primera parte de la agenda. Segunda parte de la agenda, la semana de 40 horas. Que sigue ahí detenido el tema, ¿no? Está detenido, Stand-by. Tercera parte de la agenda, la ley Maduro, pero esa la traen ellos, ¿no? Es una ley que ellos van a empujar, la ley Maduro. Otra parte de la agenda es revisar esto del impuesto a los videojuegos. ¿Cómo lo eliminamos ya? Otra parte de la agenda es instalar las comisiones. Fíjate, tenemos 4 años que no se instala la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Es correcto. Es importante, en estos momentos, tiene 4 años que no se instala. Por eso te digo que lo que está haciendo Estados Unidos es lo que está haciendo ellos y esos son sus intereses. El problema es que nosotros no hacemos lo de nosotros. Los grupos parlamentarios, tanto del Senado de la República como en el caso de la Cámara de Diputados, que bueno, pues ahí nuestros paisanos, pues hemos visto que han estado firmes, ¿no? Cuando hablamos de una oposición, hablamos finalmente de este voto consolidado, un voto en conjunto. Sin embargo, hemos visto que en otros grupos parlamentarios hablan de oposición, pero vemos estos votos cruzados, ¿no? Sí. Y si algo ha al menos resaltado el líder nacional de su partido es precisamente eso, ¿no? Que cuando hablamos de que la verdadera oposición viene de quienes hoy están representados en el PRI, estos votos en bloque, estos posicionamientos claros y fijos, y no en la ambigüedad o en este voto cruzado o en este no me aparezco, como ha ocurrido y con diferentes temas, ¿no? Sí, nosotros tenemos la fortuna de tener una gran cohesión como grupo parlamentario. Se discute mucho, cada voto se discute y a veces pues hay matices, todo, pero salimos unidos. Y en el caso de Campeche, pues tenemos muy buenos legisladores. Aquí, en el caso de la Cámara de las y los Diputados, bueno, pues está nuestra amiga Ariadna Rejón, está Emilio Lara, está Cristian Castro Bello, está Hugo Gutiérrez. Y bueno, y tenemos un secretario técnico que también es campechano, además, es don Miguel Zulup Camal. Entonces, ahí estamos votando todo lo que sea para bien de México. En el Senado, Campeche tiene como legisladores a Alejandro Moreno, a Carla Toledo y a Paulo Angulo. Y si ustedes se fijan, no solamente votan ellos unidos, sino todos los diputados y todos los senadores estamos votando unidos. Votamos así en contra de los recortes al servicio de salud de este país, votamos así en contra de lo que se está recortando en materia de infraestructura y de educación. Votamos todos a favor de que se aumente el salario mínimo profesional. Nos opusimos a todo esto que va a empezar en los próximos días, que es la regulación telefónica, que lo que quieren saber es dónde estás, con quién estás, qué haces y todo eso. Votamos en contra de los impuestos, porque están subiendo los impuestos porque Morena los votó. Morena votó a favor de que subieran los impuestos. Pues si está más caro el refresco que usted compra para sensibilizarlo, pero si usted está más cara el agua, estos los electrolitos. Los electrolitos, pues es no, pero además además se traduce en hospedaje, en traslado, o sea, lo que le suban de gasolina, porque además, bueno, aquí ya vamos para el segundo piso, ¿no? De la cuarta transformación, y ¿dónde está la gasolina de a 10 pesos? No está, bueno, 10 pesos son el puro impuesto, a pensar, son el puro impuesto. Pero además, todos los que nos están viendo, en el momento que vayan y depositen o les depositen dinero, pierden el 1%. O sea, hay un impuesto de un 1% que puso Morena en el ahorro. O sea, también además. En el ahorro. O sea, ese está ahí. Y en las plataformas pues te van a cobrar más impuestos, que lo van a trasladar. Los seguros están aumentando. Hay gente que ya le aumentaron el 35% de su seguro. Eso es Morena. Y bueno, ¿y por qué es eso? Pues porque no tienen dinero, ¿no? O sea, es tan sencillo. Bueno, ya ir cerrando sobre esos temas, yo quisiera aprovechar también la oportunidad para... Finalmente, digo, en Campeche aquí nos conocemos más o menos, aquí sabemos esto, pero la percepción que hay a nivel nacional de lo que pasa en Campeche, de lo que platicamos en materia de empleo, en materia de seguridad,
de esta agenda política que hay por parte de quien hoy es gobernadora. O sea, todos estos movimientos, estas figuras, en el 27, seguramente el PRI también habrá de prepararse para el terreno. ¿Qué percepción hay? ¿En qué punto nos encontramos hoy, Campeche, ante los ojos a nivel nacional? Campeche, desde el centro del país, se ve como un lugar que ha perdido tranquilidad, porque ya no está en ese 1 y 2 de menos homicidios, porque además muchos de los homicidios que se están dando, pues sean ejecuciones tipo, lo digo con respeto, Colombia, ¿no? Esto de la motocicleta, y están ligados a cosas de armas de fuego. Se ve como un Estado que ha perdido eso. Se ve como un Estado que padece porque no tiene un gobierno serio. Y me va a disculpar la señora gobernadora, pero no tiene un gobierno serio. Ella se molesta porque uno le dice, oiga, ¿por qué se disfraza de María Antonieta? Y se molesta. Bueno, pues eso es lo que se ve en México. Se ve como un gobierno de ocurrencias. Vamos a hacer un tren, vamos a hacer unos camiones, y luego resulta que todo es deuda, que, en fin. Se ve como un Estado que sufre porque no hay empleo y que no es justo porque Campeche movió este país. O sea, Campeche con Cantarell, con su infraestructura, movió este país. Entonces, ¿por qué Morena no le regresa ahora que hay crisis un poquito de todo lo que de aquí se sacó de Campeche? La última gran obra que tiene estatal, pues es el puente que une la isla con el continente y que todo el día está lleno ahí de trailers y de camiones y que junta México con la península. Pero todo lo que se nos prometió no resultó. Yo estuve aquí cuando estaba iniciando el Tren Maya, y en los hoteles que uno se hospeda había gente que te decía, es que va a venir el empleo, va a venir esto. Y hoy están ahí los que no han perdido el empleo, porque se están cerrando hoteles, por cierto, aquí por alguna razón, y te dicen, es que no llegó lo que nos prometieron. Bueno, eso se llama engaño. Entonces, claro, se ve un Campeche entrañable para los que lo queremos, porque es un Estado que adoramos, ¿no? Es maravilloso, que está sufriendo. Ha sido un Estado sin dirección, ha sido un Estado sin seriedad. Pues la verdad ¿Eso repercute? Sí. La verdad sí, mire, yo entiendo que las formalidades a veces también ahogan, ¿no? Entiendo que la naturalidad puede ser, pero llega un momento en que se pasa de lo divertido a lo grotesco. A lo ridículo. Y el gobierno de la señora Laida es un gobierno grotesco, ¿no? O sea, no puedes llegar tú al aeropuerto porque te están tomando una foto, hombre. O sea, uno viene aquí y a los 2 o 3 días empieza uno a aparecer en las páginas del gobierno con críticas. O sea, ¿qué es esto? O sea, conozco mucha gente que dice, pero voy a aterrizar por Mérida porque mira, si traigo una maleta, porque traigo la maleta, si vengo en Guayabera, pues esto no puede ser, hombre. O sea, este es un gran Estado. Este es el gran Estado que ahorita debería estar exigiéndole la ayuda a la presidenta un programa especial para la recuperación de Campeche, diciéndole, mire, oiga, este Estado dio tanto dinero a este país a través de Pemex. El presidente López Obrador nos prometió que Pemex iba a estar en la isla. Nos prometieron esto. Ayúdenos con un programa especial. Pues sí nos ayudaron, nada más que nosotros lo vamos a pagar con una deuda a 20 años. Mire, yo le voy a decir que la comarca lagunera, que es una parte de Durango y una parte de Coahuila, tuvo graves dificultades. Y un día, estoy hablando de el 87, 88, y un día se juntó las autoridades de Durango y de Coahuila y los empresarios de la comarca y fueron con el presidente Salinas y le exigieron un programa que a la postre se llamó Nuevo Laguna y que significó cientos de obras de desarrollo, cambiar mucho de la orientación económica de la comarca. Bueno, pues hoy la comarca lagunera es la sede del ALA, la sede de Soriana y, por ende, la sede de Aeroméxico. Pues eso es cuando tú quieres detonar algo, pues se detona.
Y se arregló, ahí está, y es el mayor productor de leche del país. Voluntad, siempre. Voluntad y que política. las autoridades vayan y digan, oiga, écheme la mano. Écheme la mano. Yo cuando vi la obra, la del tren, la del puente que une la isla con el continente, dices, bueno, ¿cómo lo hicieron? Ah, pues porque tuvieron un gobernador que fue y gestionó. Ahora tenemos una gobernadora que se pone a cantar. Pues óyeme, ¿qué es esto? Pero además ante un presidente... Pero además canta gacho. Pero además en un momento pues de Campeche siendo de un partido y el gobierno siendo de otro partido. O sea, ahí dirías, está complicado y aún así se gestionó. Pero ahora cuando dicen, yo nada más cuando escucho que dicen, no, es que la presidenta es amiga de Campeche, pues ser amiga como que no nos llevamos muy bien, porque amor que no se ve reflejado en presupuesto, pues es cualquier cosa menos. No hay cercanía ante la necesidad. O sea, es un estado que perdió muchísimo empleo. Y luego te dicen, no, es que somos el país que tiene menos desempleo. Ojo, una cosa es empleo formal y otra cosa es que tú y yo hagamos algo para ganar un dinerito para vivir, para comer. O sea, nos están engañando al campechano. Pues ya estaremos, por supuesto, atentos y rumbo a el 27, que aquí en Campeche particularmente, donde nos gusta la grilla y la política, vamos a estar pendientes un poquito. Muchísimas gracias por esta oportunidad de platicar y como siempre, bienvenido a Campeche. Un gran estado, una gran ciudad acá. Ivonne, muchas gracias. Ivonne. No, gracias a usted. Y a usted que nos ve y que nos acompaña en este espacio, también muchísimas gracias. Estamos pendientes para la próxima. Mayavisión presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto estar en un programa más de Woman Power by Remedio Santo, por supuesto a través de nuestra casa Mayavisión. Si usted le ha gustado alguno de nuestros programas y lo quiere repetir, vaya a nuestro canal de YouTube remediosanto.tv y ahí va a encontrar estas entrevistas increíbles de mujeres maravillosas. Y por supuesto, hoy no puede ser la excepción. Tenemos una mujer que trae una vena artística increíble, que no solamente ella, sino también pues toda su familia. Pero bueno, antes de conocerla, de presentarla y por supuesto que ella nos cuente pues hoy sí toda su vida y todos sus emprendimientos, doy la bienvenida a Laura, mi compañera. Hola Lauris, ¿cómo estás? Hola Ari, ¿cómo estás? Muy buenas noches y muy buenas noches a todos los que nos pueden acompañar en un programa más de Woman Power. Ya estamos en la recta final del año y no sé si a ustedes les ha pasado, pero este 2025 se me ha pasado así como agua entre las manos, porque de verdad que se ha ido muy rápido y yo les deseo de todo corazón y en el equipo de Remedio Santo les deseamos que todos sus proyectos se hayan podido realizar y si no, no importa porque siempre hay oportunidades nuevas, puertas nuevas que se abren y seguramente este 2026 va a ser un año lleno de oportunidades para todos ustedes y para que si tienen algún emprendimiento en mente ahí que les esté haciendo ese ruidito en el corazón, háganlo, aviéntense, no lo duden, háganlo y confíen en ustedes que seguramente van a poder realizarlo. Y bueno, como dice Ari, este es un jueves en el que tenemos a una mujer que pues es muy multifacética, yo creo, porque ya ella nos va a contar un poquito más de su historia, pero creo que tiene conocimientos en diferentes ramas, que eso es muy interesante y siempre lo hemos dicho, siempre hay que tener conocimientos de lo que uno le guste, no importa si es artístico, si es deportivo, si es intelectual, yo creo que todos los conocimientos
son muy útiles para todos los aspectos de la vida. Y bueno, sin más, porque luego nos falta tiempo para seguir platicando con nuestras invitadas, le quiero dar la bienvenida a Grisel Carrillo Leirana. Grisel, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por aceptar. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que este es un espacio para poder darnos a conocer, para poder dar a conocer nuestros emprendimientos, y pues cuando me invitaron, me llamó Ari y dije, pues adelante, claro que sí. No, y además, déjenos decir, si usted se pregunta, el programa pasado hubo alguien que con también el mismo apellido y también y que se parecían un poco. Que se parecen un poco, sí, es su hermana, Ivonne. Es mi hermanita, sí, Oye, parecemos, nos sí. confunden a veces. ¿En serio? Sí, en serio. Oye, bueno, Grisel, tú traes una vena artística increíble, eres súper multifacética, creo que eres uno de los talentos campechanos que se ha destacado durante, pues hoy sí, todo este tiempo. Tienes una voz maravillosa. Muchas gracias. Y pero bueno, no todo empezó con la artisteada, ¿no? No. ¿Cómo empezaste? Cuéntanos un poco de ti. Bueno, mira, en mi casa, bueno, ya saben un poquito porque vino Ivo y me imagino que les contó. En mi casa es muy normal, era muy normal despertar un domingo con Plácido Domingo. Ajá. O con ópera o con música. Ok. A las 8 de la mañana mi papá se ponía a cantar. Entonces fue algo como muy normal para nosotros. El canto. Y pues mi hermana, la más grande, mi hermana Arlette y Ivonne también, las dos cantan. Ok. Entonces como que yo pues dije, pues yo también, ¿no? Ajá. Yo también. O sea, tú fuiste la última Yo fui la última, yo soy la en tercera. cantar. Okay. Exacto. Entonces de repente, Ivo siempre dice, es que yo te descubrí. Porque yo Ajá. cantaba en el baño, así como que solita.